por donde quiera que nosotros vayamos, los problemas nos acompañan también. No crea que para evitar el problema, cambiándose de ciudad, ya va a vivir libre de ellos. De ninguna manera. Va a tener problemas, quizás de otras formas, pero los va a tener. Y sabes una cosa, Dios desea que los problemas no nos roben la paz. Recuerde una cosa, que no hay problemas que no tengan soluciones. La Biblia dice que Dios no va a poner cargas, no va a poner problemas, no te va a permitir dificultades que no puedas llevar. Eso significa entonces que no hay problema que no tenga solución. Todos los problemas sí tienen una solución. Dios así lo dijo y así es. Por lo tanto, no debemos de permitir que los problemas derrumben nuestro mundo interior y nuestro mundo exterior con nuestras relaciones y otras cosas. Debemos de entregar nuestros problemas en las manos de Dios. Si así lo hacemos, entonces Dios peleará por nosotros en nuestros problemas. Recuerde que nuestras fuerzas no son suficientes. Nuestra capacidad, nuestro intelecto, nuestra influencia, nuestro estilo de vida, cualquier cosa que nosotros tengamos y que sobresalimos, muchas veces no son suficientes para derribar a los problemas, para vencer a los problemas. Hay problemas bien duros, bien difíciles, hay de todos colores y de todos sabores. Y en algún momento de nuestra vida, de entre uno de tantos problemas que existen, se nos va a hacer bien duro, bien difícil. Por más influencia que tengamos, por más dinero que tengamos, no vamos a poder vencerlos. Por eso es bueno entregar nuestros problemas en las manos de Dios. Por eso debemos de confiar en el poder ilimitado de Dios. La Biblia dice que Dios tiene poder y ese poder nos da a nosotros para vencer. Pero ese poder está en Dios. Por eso cada problema tenemos que entregarlos a Él. Existen dos formas, escriba esto si gusta, es bien importante. Existen dos formas o dos razones del por qué nos encontramos en problemas. Dos formas. La primera es porque otros ocasionaron ese problema. Otros nos metieron en ese problema. Y la segunda razón es porque nosotros mismos lo ocasionamos el problema, nosotros mismos somos los culpables y nos metemos en problemas. Así que dos formas o dos razones del por qué el ser humano tiene problemas en este mundo. ¿Se acuerda la primera? Porque otros nos meten en problemas. Y número dos, porque nosotros mismos nos metemos en aquellos problemas. Hoy les voy a hablar de la segunda forma. De la segunda razón, ¿por qué nos metemos en problemas? De eso voy a hablar hoy en este momento. En la Biblia encontramos al hombre más fuerte del planeta Tierra. Más fuerte que Batman, que Superman, que Robin, que el hombre Hulk, que Rambo, que el Terminator. Más fuerte que ellos. La Biblia tiene al hombre más fuerte que los héroes de la justicia. ¿Sabías eso? Superman le queda bien cortito a este hombre, que lo encontramos nosotros en la Biblia. ¿Y sabes qué? Este hombre era el más fuerte de todo el planeta y hasta el día de hoy no ha habido hombres que lo hayan superado en ser más fuerte que él. Su nombre es Sansón. Sansón fue gobernador y juez del pueblo de Israel. Diga conmigo, Sansón, el hombre más fuerte. Dígale a su vecino, Sansón es el hombre más fuerte. Le hago repetir esto porque lo quiero llevar a un punto central. Es muy importante. Sansón tenía todo a su favor. Tenía fuerza sobrenatural porque Dios obraba en la vida de Sansón. Sin embargo, su peor enemigo, ¿sabe quién era? No era el diablo. Su peor enemigo no eran los héroes malos de la Liga de la Justicia. Su peor enemigo era él mismo. El hombre más fuerte tenía un super enemigo
Y ese enemigo era él mismo. Vamos a descubrirlo por qué. Vamos a ver por qué. Y eso era un problema. Estamos viendo aquí cómo vencer a los problemas a través de la vida de Sansón. Este hombre era su peor enemigo. Dios tenía grandes planes para este hombre, pero lo echó a perder todo, desperdició toda su vida grande que Dios le dio y se buscó problemas. Este Sansón personifica a las personas del segundo grupo que buscan problemas, se meten ellos en problemas. Y Sansón era este tipo de personas. Él tenía todo a su favor. Sansón en hebreo, en la palabra Sansón en el hebreo significa Shin-shon. Diga conmigo, Shin-shon. Dígale a su vecino, Sansón en hebreo significa Shin-shon. Eso significa en el hebreo, Shin-shon. Y lo que significa en nuestra transliteración gramatical española significa el que brilla. Significa el sol pequeño. En otras palabras, Sansón fue escogido para que brille. Sansón fue escogido para que ilumine. Fue escogido por Dios para que este hombre brille en medio del pueblo de Dios. Pero vamos a ver qué es lo que pasó. Y como fue escogido para que libere al pueblo, para que ayude al pueblo en una de las épocas más oscuras de la historia de la nación israelita. Y sabes que por 400 años los israelitas vivían haciendo lo que a ellos bien les parecía. Pecado tras pecado, cada quien hacía lo que bien les parecía. Entonces Dios dice, yo necesito a un hombre superpoderoso, mejor que Superman, mejor que Batman, mejor que Robin. Y él dijo, ya tengo una idea. Voy a tomar a una mujer israelita, voy a hacer que se case con un hombre que se llama Manoah, y se juntaron. Y sabes una cosa, pero esta mujer, la mamá de Sansón, era estéril, no podía dar a luz, no podía tener hijos. Y sabes una cosa, Dios dijo, voy a hacer un milagro. De ese vientre estéril voy a sacar a un hombre mejor que Superman. Y de allí nació, como un milagro de Dios, nació Sansón. Así que mira este milagro tan grande. Dios puede hacer de las cosas estériles cosas grandes. Si tú piensas que ya no se puede, la oportunidad está perdida, que ya no puedes más con esa situación, que las puertas se te cerraron, sigue confiando en Dios. Sigue creyendo en Dios, porque Dios de lo estéril hace dar vida. De lo estéril hace resucitar a lo que estaba muerto. ¿Están muertas tus ilusiones? Ya tienes 38 y no consigues casarte. No permitas que se mueran tus ilusiones. Ya tienes 50 y eres abandonado, divorciado y todos los hados. No pierdas las esperanzas. Dios puede hacer milagros. ¿Tienes problemas con adicciones? No la puedes dejar. ¿Tienes meses y años en eso? ¿Sabes una cosa? Dios puede hacer que toda esa situación se cambie en una realidad mejor para tu vida. Dios tiene mejores planes para ti, como lo tuvo para Sansón. Sansón está personificando tres de las formas más comunes de buscarse problemas. Formas que en el día de hoy, en el siglo XXI, todavía la gente sigue practicando lo que vamos a ver que hizo Sansón. Su vida o la vida de Sansón fue un desastre completamente, porque tomó tres decisiones fatalísimas que la vamos a identificar nosotros para que no caigamos en las trampas de meternos en problemas. ¿Quiere no meterse en problemas? Yo quiero eso. Pregúntele a su vecino, ¿no te quieres meter en problemas? Ayúdame por favor a predicarte en la bondad. ¿No quieres meterte en problemas? Vamos a escuchar 3 consejos para no meternos en problemas. Escriba en su boletín por favor, número 1. ¿Por qué me busco problemas? Porque no aprendo de mis errores. Por eso nos metemos en problemas. Porque no aprendemos de los errores del pasado. Y sabes una cosa, los errores del pasado no son un chiste. Tenemos que prevenirlos. Los errores del pasado son fatales
Y lo vamos a ver en la vida de este hombre. Todos alguna vez en la vida hemos dicho cosas que no nos hubiese gustado decir. Todos alguna vez en la vida hicimos cosas que nos hemos arrepentido después de haberlas hecho. Pero sabes una cosa, el pasado ya está hecho y no podemos cambiar nuestros errores del pasado. Pero la Biblia dice esto. Mira lo que dice la Biblia, Isaías 43, 18. Dice así la palabra de Dios. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. En otras palabras, tenemos que prevenir los errores del pasado y para eso se necesita carácter. Eso se necesita. Y mira esto. No son tus dones, no son tus habilidades, no son tu manera viva de vivir la vida, no son todas esas cosas que nos llevarán al éxito para no meternos en problemas. Es nuestro carácter. Conozco a muchas personas que solo han llegado a la mitad de su carrera, a la mitad del camino. Y el problema está en que sus carácter nunca fueron formados o desarrollados adecuadamente. Y se confiaron pensando que su intelecto, su capacidad, sus finanzas, sus influencias le iban a servir por el resto de sus vidas. Pero se dieron cuenta y se sorprendieron cuando no era así, porque les faltaba carácter. Y sabes una cosa, eso mismo le pasó a Sansón. El Espíritu Santo lo dejó, perdió su fuerza, perdió la forma en que él estaba obrando y la forma en que él vivía. ¿Por qué? Porque Sansón tenía dos debilidades en su vida. Y esas dos debilidades jamás pudo él dominarlas. Él no aprendió a dominar eso. Y en lugar de eso fueron la causa para la derrota de Sansón, el hombre más fuerte del mundo. Fue derrotado, el hombre más fuerte, imagínate. ¿Cuáles fueron esas dos cosas que él no pudo dominar? No tuvo carácter para dominar. Y se metía problemas tras problemas. El primero, si gusta, escríbalo, fue la ira. Eso fue el primero. La ira, se enojaba, estallaba fácilmente, era como un fosforito. Su motivo principal era la venganza. En una ocasión mató a 30 hombres para tomar sus ropas porque la ira lo estaba consumiendo. ¿Dónde está eso? Si gusta, escríbalo. Libro de Jueces, capítulo 14, verso 12 al verso 19. Mató a 30 personas porque estaba enojado. Otra razón es que le prendió fuego a un campo de siembra para tomar venganza. Era bien iracundo, no soportaba nada, por cada cosa estaba enojado. En otra ocasión le dijo a un grupo de hombres, les dijo que les desagradaba, les habló mal, les dijo que no les gustaba, increíble. Y en otra ocasión mató a 5,000 personas, a 1,000 personas. Él estaba lleno de ira, estaba lleno de rencor, de enojo y no pudo superar su problema. No quiso aprenderse de sus errores y los cometía una vez tras otra vez. Mira lo que ocasiona la ira, el enojo. Nos mete en problemas. Si es una persona iracunda, es más posible que la misma persona sabe que siempre está metiéndose en problemas. Si es una persona que no sabe dominar sus sentimientos y sus emociones, siempre va a encontrar problemas. Va a encontrar papá en cualquier parte. Va a encontrar policías en cualquier parte. Va a encontrar problemas por todas partes. El segundo problema que tenía Sansón era su deseo carnal incontrolable. En Jueces capítulo 16, a partir del versículo 4, allí lo encontramos. Él no podía controlar sus pasiones y sus deseos carnales. Y sabes, se encontró con una mujer llamada Dalila. Dalila significa la que debilita, significa en hebreo, la que te pone débil. Esa persona que está a tu lado y te consume, te seca tus aspiraciones, seca tu pozo de la esperanza. Esa es una Dalila. Y este hombre
se encontró con esta mujer. Cuando la miró dijo, ¡wow! Ella es rorra de las rorras, chulas de las chulas. Esa es la mujer de mi vida. Y enseguida hizo compañerismo con ella. Se dejó llevar de las apariencias. Ten cuidado, las apariencias engañan. Hay personas tan preciosas por fuera, pero por dentro están llenos de problemas y de dificultades. Dalila estaba lleno por dentro de cosas que debilitaban a la persona que se acercaba al lado de él. Sansón tenía fuerza física, pero su debilidad era la vida moral. Sansón tenía una fuerza increíble, pero era muy débil con las vistas, con el corazón, con el sentimiento. Tenía deseos carnales. Su vida fue un triste ciclo de fracasos tras fracasos moralmente. Sansón ignoró deliberadamente los mandamientos de Dios. Y toma en cuenta que Sansón fue un hombre elegido por Dios. Fue un milagro de Dios. Y fue escogido por Dios para ayudar a su pueblo, para derrotar al pueblo, que eran enemigos de ellos. Sin embargo, Sansón había tomado otro camino. No siguió el camino de Dios. Sansón solo jugaba. Jugaba, por ejemplo, a ¿qué tan cerca puedo llegar en el fuego sin quemarme? Él jugaba con fuego. Él jugaba a ¿qué tan cerca puedo llegar al borde del vacío sin que yo me caiga? Sansón está personificando a las personas de hoy en día que dicen, una copita no va a hacer nada, una fumadita no me va a hacer adicto, una miradita no va a dañar mi matrimonio. Sansón está personificando a todos tipos de personas que piensan de esa manera. Pero ¿sabes una cosa? Sansón fracasó. Sansón jugó este juego con Dalila. ¿Y sabes qué? Dalila le decía, venga, che, mi chanchonchito, arrurru marraca, ya murió la gata. Y sabes, Dalila lo agarraba en sus brazos y Sansón, él estaba contento, tranquilo, disfrutaba de Dalila. Cayó en su jueguito. Y sabes algo muy importante. Sansón seguramente dijo, o como las personas que hoy en día dicen lo mismo, dicen, voy a lo mejor a hacer esto, nadie me está mirando, nadie me ve, es solamente una vez, no me va a pasar nada, no va a ocurrir nada, es una amistad nada más. Pero ¿sabes qué? Vamos a ver cómo terminó este Sansón. Dalila le preguntaba, ¿cuál es la fuente de tu poder? ¿De dónde tienes tanto poder? Y Dalila siempre estaba allí acariciándolo, apapachándolo, estaba allí a él, al Sansón. Y lógicamente Dalila siempre estaba preguntando, ¿dónde está tu poder? ¿Por qué tienes tanto poder? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Al final de cuentas, Sansón sale revelando de dónde venía el poder que él tenía. La Biblia dice que su poder lo tenía en su cabello. Era el poder de Dios, pero una simbología, una tipología que venía desde su cabello porque no se lo cortaba él. Así que este Sansón se hacía el graciosito, pero cada vez que se acercaba más y más a Dalila, quedó como frito, o sea, quedó frito completamente al revelar de dónde venía esa fuerza que él tenía. Y sabes una cosa, no tenemos que jugar con fuego. Si todas estas cosas están escritas en la Biblia, es para que nosotros no lo hagamos. Entonces, estamos viendo en primer lugar, ¿por qué me busco problemas? Porque no aprendo de mis errores del pasado. Así que este Sansón se quemó y quedó frito. En segundo lugar, ¿por qué me busco problemas? Porque elijo amistades que no me convienen. Sansón eligió la amistad de Dalila y no le convenía. Sabes, nuestros amigos no son un chiste. Tenemos que valorarlos a ellos. Y eso significa que tenemos que aprender a elegir a nuestras amistades. A Sansón le fue mal porque se juntó con personas de la vida loca. A Sansón le fue mal porque se juntó con personas que no eran compatibles con su fe. A Sansón le fue mal porque se juntó y era amigos de personas a las cuales Dios le había dicho, ellos son tus enemigos, no tienes que hacerlo. Si usted desea volar con las águilas, no corra con las gallinas.
Dígale a su vecino, ayúdame por favor. Si deseas volar como las águilas, no corra con las gallinas. Dígale por favor, ayúdeme por favor, tenga la bondad. Al final uno empieza a parecerse a las personas con las que más uno pasa tiempo. Si te juntas con personas iracundas, terminarás siendo iracundo. Si te juntas con personas alegres y amorosas, terminarás siendo alegre y amoroso en los meses y años. Si te juntas con personas que hablan mal, al final vas a terminar también siendo como aquella persona. Así que nos parecemos con el tiempo a las personas con que nos juntamos. ¿Te has fijado que las parejas de casados que tienen a partir de 15 años en adelante, ambos ya se van pareciendo en su estado físico? Sí, se van pareciendo. Las personas que tienen como mascota un perro, a los 3 años también se van pareciendo a su mascota. Si te has fijado, así lo marcan los veterinarios. Y sabes, es que nos parecemos con las personas porque vamos adoptando su forma y su estilo de vida. Así que, en segundo lugar, ¿por qué me busco problemas? Porque elijo amistades que no me convienen. Y sabes, hay algo importante. Al final empieza uno a parecerse a las personas con las que se junta. Por eso es muy importante saber elegir nuestras amistades. Sansón fue un milagro de Dios porque su mamá era estéril, ya lo hemos visto. Nació con propósitos especiales para liberar a los israelitas. Y ¿sabes qué? Dios tenía un propósito especialísimo para este hombre, pero por juntarse con amistades que no les convenían, le fue muy mal, violó el propósito de Dios, no pudo él hacer lo que Dios le mandó a hacer. Dios tiene un propósito especial para ti, pero ¿sabes una cosa? Escúcheme bien, si usted elige mal sus amistades, entonces es posible que sus amistades le hagan perder el propósito grande que Dios tiene planeado para su vida. Dios le trajo aquí a la tierra no por coincidencia. Dios no estaba dormido cuando usted vino a este mundo. Dios no le creó y le trajo a este mundo a usted cuando Él estaba pasando un mal momento allá en el cielo. No es así. Dios estaba con ansias, con deseos de mirarlo, de conocerlo, con el deseo grande. Cuando usted nació, Dios sonrió. Cuando usted salió, Dios tuvo con su tierno corazón amarlo, quererlo por el resto de su vida. Dios lo ama de la manera que usted y yo no nos imaginamos. Usted es una creación especial de Dios. Dios sonríe cuando lo ve a usted. Dios se compadece cuando está en problemas y en dificultades. Entonces Dios hizo un plan para su vida. Pero si usted se junta con personas que no son las amistades correctas, entonces usted va a perder los grandes planes y la vida amplia, victoriosa que Dios tiene para con su vida por simplemente tener amistades que no añaden a los propósitos de Dios en su vida, que no aumentan su personalidad, que no permiten que usted siga avanzando, que usted tenga éxito en la vida. Es importantísimo saber elegir nuestras amistades. Tenemos que aprender a decir no. Ya basta a veces con las amistades que se están portando mal. Es suficiente. Ellos ya cumplieron con el propósito de Dios en su vida. Dios los envió para que sean sus amigos por 1 año, 2 años, 3 meses, 5 años, 10 años. Pero ya todo tiene su tiempo, ya fue suficiente, ya no son personas que añaden valor a su vida. Entonces es el momento de decirle muchas gracias y encontrar nuevos amigos. Si las amistades a usted le alejan de Dios, le distancian del propósito que Dios tiene para usted en sus planes, en su carrera, en su trabajo, en su vida moral, sentimental, entonces es momento, es una señal de apartarlos. Ellos ya cumplieron su propósito, ellos ya cumplieron el plan de Dios para sus vidas. Es tiempo de elegir nuevos amigos. Sansón no hizo eso. Siempre se estaba juntando con amigos y personas que no añadían a su vida.
Tus amigos deben de inspirarte. Tus amigos deben de animarte a buscar a Dios. Tus amigos deben de animarte a seguir avanzando en tu carrera, en tu trabajo, en tu negocio. Si tienes amigos así, esos son tus amigos. Pero si tienes amigos envidiosos, si tienes amigos que te ponen una zancadilla para que caigas, si tienes amigos que están hablando a espaldas de ti, esos no son tus amigos. Es momento que tú comienzas entonces a dejarlo a un lado y agarra amigos que Dios ya tiene preparados para tu vida. Eso es muy importante hacerlo. Proverbios 22, 24 y 25, dice así la Biblia: no te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los iracundos, los enojados, no sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en las trampas. Las malas costumbres de otros fácilmente te infectan. Dígale a su vecino: ayúdeme por favor, las malas costumbres de otros fácilmente te infectan. Es como la gripe, es como la alergia, inmediatamente te afectan. En tercer lugar, ¿por qué nos metemos en problemas? En tercer lugar, porque no tomo a Dios seriamente. Porque no estoy tomando a Dios en serio. Dios no es un chiste. Tengo que serle fiel. Tengo que serle leal. Sansón no tomaba su vida espiritual con seriedad. Y sabes, realmente nunca se tomó Sansón a Dios en serio. Y esto se hizo notable en diversas formas que él actuaba. Por ejemplo, vivía para sí mismo. Siempre se dedicaba a lo suyo, Sansón. Era egoísta. Hacía todo lo que deseaba, aunque fuera malo. Él decía: esto me gusta y esto lo hago. Tengo diabetes y me gusta la Coca-Cola la tomo. A él nadie le podía impedir. Tengo cirrosis, pero sigo fumando porque me gusta. Ese es un problema grave. Tengo problemas de desequilibrios emocionales, pero me gustan los problemas. Ese es un problema muy fuerte. Vivía para sí mismo. Permitía que sus deseos personales determinaran sus acciones. ¿Sabes? Lo que pensamos es lo que hacemos. Y todo lo que una persona hace, de la manera en que se comporta, de la manera en que actúa, esa es la forma en que está pensando. Esa es la forma en que esa persona piensa. Sansón era ese tipo de problemas. Sansón se regía por la ley del: si te gusta o te sientes bien, hazlo. Esa era la ley de Sansón. Si te sientes bien y te gusta, hazlo, no importa lo que pase después. Eso se llama pragmatismo. Sansón era demasiado descuidado con su vida. Y sabes, no tomaba nada en serio y el resultado fue una ineptitud en su vida. Eso es triste decirlo. Sansón nunca oraba por nada. Hasta después de que ya cayó en manos de los enemigos, perdió su poder, le arrancaron los 2 ojos, allí fue que recién comenzó a orar, pero fue al final, en los últimos minutos o segundos de su vida fue que recién oró. Pero Sansón no oró el resto de su vida, con excepción del último segundo de su muerte. Era impulsivo, era impetuoso. Y sabes, no le pedía dirección a Dios en sus decisiones. Simplemente hacía lo que se le antojaba. Sansón buscó a Dios solamente al final de los segundos de su vida. Sansón representa a los cristianos trincheras. ¿Conoces a los cristianos trincheras? ¿Aló? ¿Sabes cuáles son los cristianos trincheras que dicen: Señor, si me libras de este problema, viviré para ti desde ahora en adelante? En otras palabras, cuando están pasando por momentos duros, por momentos difíciles, es que recién oran a Dios, claman con gran devoción a Dios. Eso es ser un cristiano trinchera. Eso le pasó a la vida de Sansón. Para muchos en el mundo entero, Dios solo es un detalle de último minuto.
Para la vida de Sansón fue de esa manera. Para muchos, Dios es como algo que me conviene cuando estoy pasando momentos difíciles. Para otros, Dios es como el bombero que tiene que correr a apagarles el incendio. Para otros, Dios es simplemente la persona milagrosa que debe de hacer el milagro cuando están en problemas duros. Para otros, Dios viene a ser como la cajita que está allí donde venden las sodas o venden el snack. Una máquina de monedas donde yo voy cuando tengo problemas, meto la moneda y sale inmediatamente el milagro de Dios. Muchos tienen a Dios y viven así de esa manera. Y sabes, el resultado de no comunicarse con Dios, de no orar a Dios, es que Sansón perdió todo su potencial. Como cristianos, si no buscamos a Dios, si no oramos a Dios, si no tenemos una devoción con Dios, es posible que vayamos perdiendo eso grande y maravilloso que Dios nos ha dado a nosotros. Dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 46, mira lo que nos dice Dios a nosotros. Dice así: persevera unánime cada día en el templo y parte el pan en tu casa. Come juntos con alegría y sencillez de corazón en tu grupo pequeño. Eso nos aconseja Dios. En otras palabras, es muy importante nuestra devoción a Dios. Sansón no se tomaba en serio a Dios. Y si un cristiano no se toma en serio a Dios, no se congrega, no ora, no es parte de un grupo pequeño durante la semana, si no asiste a los eventos, si un cristiano no ora, no lee la Biblia en su casa, va a ser muy triste que pueda lograr sobrevivir. Sansón es una experiencia, se metió en ese problema y nos podemos meter nosotros también en ese problema. Por último, para terminar, ¿cómo salgo del problema? Escríbalo, por favor. Volviéndome a Dios, arrepintiéndome de mi pecado. En la vida de Sansón, por ejemplo, ¿cómo él pudo salir de este problema? La Biblia nos dice que Sansón se arrepintió. Y era la única manera en que él podía salir del problema en que estaba metido. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Dios nunca se rinde. Y sería muy triste si la historia de Sansón terminara allí. Sería bien fatal si la historia de Sansón terminara destruido, porque lo agarraron los filisteos, le arrancaron los ojos, hicieron muchas cosas, lo sacrificaron, hicieron tantas cosas en sus dedos, en su cuerpo, y sería triste si la historia terminara así y que Sansón haya muerto así, pero no fue esa la realidad. Los filisteos le cortaron el cabello largo que tenía, que era un símbolo del pacto con Dios, era el secreto de su fuerza externa. Pero, ¿sabes una cosa? A Sansón le comenzó a crecer el cabello inmediatamente. Y ¿sabes una cosa? Sansón reconoció que él estaba alejado de Dios. Sansón reconoció que él necesitaba de Dios. ¿Estás en problemas? ¿Estás en dificultades? Aquí está la clave, aquí está la esperanza. Tenemos que acercarnos a Dios. Y ¿sabes algo? Nos metemos en problemas, no en toda ocasión, pero a veces por nuestro pecado. Porque este Sansón se buscó problemas. Era iracundo, hacía lo que él quería, se dejaba llevar de sus deseos carnales, estaba siempre metido en problemas, se dio cuenta al final y se arrepintió. Le pidió perdón a Dios. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Dios le dio la victoria en los últimos días de su vida. Se arrepintió y empezó a orar. Y sabes, lo llevaron a un gran templo, al templo de Dagón en ese tiempo, para que fuera el payaso de miles de personas, porque se burlaban del hombre más fuerte, los enemigos. Y lo llevaron allá a ese templo para que miles de personas se rían de él. Él era un objeto, era el hazmerreír de todo el mundo después de ser el hombre más fuerte y más famoso de su época. Ahora era un hombre triste, con sus dos ojos arrancados, maltratado. Y sabes una cosa, viene él y dijo,
yo necesito arreglar mis cuentas con Dios. Y se arrepintió de sus pecados. Y cuando lo llevaron al templo, él pidió que lo llevasen a las 2 columnas principales del templo enorme, de miles de personas seguramente. Y él pidió allí y se aseguró estar en medio de los 2 pilares que sostenían casi todo el templo, eran casi las bases del templo. Él con todas sus fuerzas, ¿sabe lo que hizo? Él estiró sus brazos, agarró los 2 pilares o las 2 columnas y ¿sabes qué? Él dijo estas palabras: no quiero yo depender de mis fuerzas, seguramente. Y sabes una cosa, lo primero que hizo él después de agarrar las columnas es orar a Dios. Cuando él estaba orando, seguramente se estaba arrepintiendo. Estaba arrepentido y comenzó a pedirle fuerzas a Dios. Comenzó a decirle: Dios, lo siento, lo lamento, perdóname, he pecado. Abandoné a mi familia, abandoné mi hogar, me fui de la casa, no hice caso a mamá, a papá lo desprecié, abandoné a mis esposas, hice lo que quise, me dejé llevar de la tentación, cometí pecados, hice esto, hice el otro, fui malo. Comenzó él a confesar sus faltas. Y aquí está lo milagroso, viene Dios y le da poder, porque eso es lo que hace Dios. Cuando nos arrepentimos de nuestras faltas, de nuestros pecados, viene Dios y nos sana, nos da las fuerzas, las recobramos, porque en el arrepentimiento está el perdón y está el poder de Dios para volver a ser una nueva persona. Y sí se puede, sí podemos. ¿Estás pasando momentos duros o difíciles? ¿Estás metido en problemas? Ten confianza, Dios está contigo. Haz lo que hizo en Sansón. Pídele a Dios fuerzas. Dile a Dios que te recobre las fuerzas. Pídele a Dios sabiduría. Pídele a Dios perdón y verá cómo Dios va a obrar. Y eso hizo Sansón. Agarró con todo el heroísmo que tuvo, pudo derribar las 2 columnas y se derribó todo el templo y murió. Tanta gente pudo haber en ese tiempo. Mató más personas que lo que pudo haberlo hecho en vida. Dios le dio la victoria a Sansón. Dios le dio todo lo que él necesitaba. Tal vez tú pienses que has arruinado tu vida. Tal vez pienses que lo que has hecho ya no tiene remedio. Tal vez pienses que Dios ya nunca te va a tomar en cuenta. Tal vez pienses que ya Dios no tiene compasión de ti. O tal vez pienses que ya están muertas tus ilusiones y que murieron tus deseos, tus metas, tus planes. Yo quiero decirte algo, eso no es así. Acuérdate de Sansón. Dios nunca se rindió con él y tampoco Dios nunca se va a rendir ni va a renunciar a tu vida. Dios ve tu potencial. Dios se acuerda cuando te creó a ti para hacer grandes cosas. Tu vida cambiará. Tu vida se irá bien cuando estés haciendo el propósito que Dios te mandó a hacer en esta tierra. Sansón, ¿sabes una cosa? Se encuentra en el Salón de la Fama del libro de los Hebreos en la Biblia, capítulo 11. Allí está Sansón en el libro de la fama. Y yo me pregunto, ¿por qué? Si Sansón hizo toda su vida fue malo, toda su vida desobedeció a Dios. Y sabes la clave, al final él se arrepintió. Gracias a Dios tuvo un tiempo, eso es peligroso, pero tuvo un tiempo y al final se arrepintió. Y está en el Salón de la Fama. ¿Y sabes por qué? Porque Dios puede tomar a una persona que es un fracaso total y lo puede usar para sus beneficios. Lo puede usar para que tenga victoria. Dios no usa personas perfectas. Dile a tu vecino, por favor, ayúdame. Dios no usa personas perfectas. Dile al que está a tu lado. Dios no usa personas perfectas. Dios usa personas comunes, con debilidades y con fracasos en sus vidas. Así que esto debe de alentarte. Así que esto debe de darte ánimo. No existe tal cosa de cosas perfectas. Eso no existe. Perfecto ni aun uno. Dios no está buscando gente santa, gente perfecta,
gente sin tacha, gente inmaculada. Dios no busca ese tipo de personas para sus servicios. Dios busca personas con debilidades, pero que amen a Dios. Dios busca personas con imperfecciones, pero que aman profundamente a Dios. Dios busca personas iracundas como Sansón, personas con deseos carnales como Sansón. Dios busca personas que están desenfrenadas en la vida loca como Sansón. Pero ¿sabes una cosa? Dios puede cambiarlos. Dios puede transformarlos, hacer un vaso bonito, una vida preciosa, una vida que agrade a Dios, una vida que sirva a Dios. Dios está usando personas con todas esas debilidades. ¿Qué puedo hacer si soy igual a Sansón? Los amigos que nos ven en todas partes del mundo podrán decir, ¿qué puedo hacer yo si llevo una vida como la vida de Sansón? Aquí está la clave. Haz lo mismo que hizo Sansón. Anda a Dios, arrepiéntete de tus pecados, busca a Dios, pídeles perdón a Dios. Haz de Él tu propia vida y verás cómo Dios te va a ayudar, te va a dar grandes fuerzas. Lo mismo hizo Él. Entréguele su vida a Cristo. Permita que Dios te diga a ti, yo te daré fuerzas para romper las cadenas que te tienen atados. Permite que Dios te diga, yo te daré poder para vencer las adicciones, para vencer los malos hábitos, para vencer tu carácter, para vencer tu conducta, tu testimonio, tu estilo de vida. Permite que Dios te diga, yo te daré poder para vencer todos esos obstáculos. Allí está la clave. Dios te dice, yo te daré fuerzas. Todas esas cosas que te tienen atados van a ser desatadas por mi poder. Todas esas cosas que te causan tristeza, que te causan dolor, que te hacen sentir fracasado, todas las derribaré, te dice Dios, si tú le buscas a Él. Solo Dios sabe el potencial que hay en tu vida. Solo Dios sabe la madera que tienes en tu vida, lo bonito que hay en tu vida. Toda persona, por más mala que sea, siempre tiene un lado amable. Siempre tiene un lado hermoso, un lado bonito. Por más iracundo que sea, siempre tiene un lado de bebito o de bebita. Por más difícil que sea de tratar, siempre tiene un lado fácil de penetrar. Toda persona, por más difícil que sea, sí tiene un lugar y un lado precioso y maravilloso. Y ese potencial que hay en tu vida, solo lo vas a desarrollar, solo lo puedes hacer crecer cuando te acerques a Dios pidiéndole fuerzas como a Sansón. Sansón pidió fuerzas y Dios se la dio. Permítele que Dios empiece ya desde el día de hoy. Esta no es una coincidencia que escuches este mensaje. Tienes malos hábitos, Dios te da una esperanza en este momento. Tú puedes empezar hoy. Muchos me han dicho, Johnny, la vida es simplemente una serie de problemas que se tienen que resolver, problemas tras problemas. He escuchado decenas de personas. Ayer estaba en consejería con alguien y siempre dice lo mismo. La vida es una vida, problemas tras problemas. Estuvimos como 2 horas y media en una consejería y ¿sabes qué? Al final Dios le dio la victoria. Dios hizo grandes cosas en ese hombre. Lloró como no te imaginas. Yo también lloré, impactados de lo que Dios puede hacer. Eso es maravillosísimo. Y muchos me preguntan, ¿por qué y por qué problemas tras problemas? Y creen, las personas creen esto, que cuanto más pronto salen de sus problemas, más pronto estarán felices. Eso cree la gente, así creen las personas. Pero aquí está el detalle. La verdad es que después de salir victoriosos de ese problema, habrá otro nuevo problema que enfrentar. Y así es la vida, así es. Otra montaña habrá que escalar, otro túnel oscuro habrá que atravesar. Por eso es tan importante que disfrutes del viaje y no solo del destino final del problema que has tenido. Aquí está la clave. Te voy a dar una clave importante que nadie en el mundo te la va a decir. Cuando estés en problema,
en ese viaje del problema que es largo y al final sales del problema en horas o en días o en semanas o en meses. Aquí está la clave. Esto es importante. Nadie te lo va a decir, aquí te lo voy a decir yo en este momento. Mientras estés en ese viaje del problema, disfrútalo. Disfrútalo. Y no solamente lo celebres cuando terminas al final de ese problema. Es importante disfrutar ese viaje. Muchos dicen, cuando salga de este problema, entonces seré feliz. Otros dicen, cuando me case, entonces seré feliz. Otros dicen, cuando me den el ascenso en mi trabajo, entonces seré feliz. Cuando mi esposa cambie, entonces seré feliz. Cuando tenga un novio, una novia, entonces seré feliz. Cuando me suban el sueldo, entonces seré feliz. Y sabes una cosa, etcétera, etcétera. Mientras tanto, se les va la vida. Aprende a disfrutar del viaje y no solamente en la llegada. Cuando estás en problemas y en dificultades, usted no espere que todo el problema sea resuelto para disfrutar su vida. Yo he aprendido eso. Y cuanto más años yo estoy cumpliendo, más me he dado cuenta que yo tengo que aprender a disfrutar del viaje de mi problema y no solamente al final, sino en el transcurso del viaje. Es lo que he estado aprendiendo y Dios nos está enseñando cada día. Aprende a disfrutar. No dejes que los problemas se resuelvan para empezar recién a disfrutar la vida. Se te va el tiempo. La vida es demasiado corta para vivir pensando en el problema y no disfrutar en medio de ellos. Amigos que me escuchan, la vida es demasiado corta como para invertir tiempo esperando hasta que pase el problema para disfrutar y tener una victoria. Realmente no es así. No esperemos eso. No diga, pero es que tengo tantos problemas. ¿Cómo puedo disfrutar la vida? No digas eso. Yo eso lo decía años atrás, ahora no. Trato de disfrutar en medio del problema. Recuerde que cada persona tiene problemas y usted no es el único que tiene problemas. Muchas personas tienen problemas más serios que usted. A lo mejor usted piensa que tiene tantos problemas, tiene 3 problemitas y que aquí en Estados Unidos bien los puede resolver. No piense que es el único que está en esos problemas. Si usted se compararía con otras personas en cuanto a los problemas que tienen, a lo mejor la suya o su problema le parecerá que es un paraíso con relación a los problemas que tienen otras personas. ¿Serio? Yo lo he hecho, yo me he comparado. Y yo he dicho, bueno, tengo este problema aquí que está bien serio. Este problema está candente. Yo disfruté en medio del viaje del problema. Le animo, por favor, le animo. ¿Tienes problemas? Disfruta del viaje. Y no solamente lo disfrutes al final. Disfrútalo. Se te va a hacer más suave, más sencillo. Otras personas tienen problemas más serios que ti. Otras personas desearían tener los problemas que tú actualmente los tienes, porque los de ellos son más graves y más fuertes. Por eso Dios te dice con esto, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Cierre sus ojitos, cierre sus ojitos. Dios, gracias. Gracias porque tú nos ayudas a salir de los problemas. Enséñanos a disfrutar del viaje en esta situación difícil. En el nombre de Jesús oramos. Gracias, Dios. Amén.